Muy buenos días, te damos la bienvenida una vez más a esta tu casa, Río de Dios. La verdad es un placer que puedas estar conectado con nosotros en esta mañana, disfrutando de un tiempo maravilloso en familia. Y estos días hemos estado hablando acerca de la fe. Incluso como iglesia hemos entrado en un tiempo de 40 días de fe, ¿verdad? Hemos visto estos domingos escuchando testimonios de personas, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona. Y así como Dios lo ha hecho con esas personas también, creemos que lo puede hacer contigo. La clave está en que te decidas a creer, en que puedas tener la fe necesaria para creer. La fe necesaria o la fe que se necesita para creer que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Para que puedas creer de que aquello que has estado pidiendo, Dios puede hacerlo. Hoy es el día número 14 de estos 40 días que empezaron ya, pero estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. Estamos expectantes de que cada domingo vamos a escuchar testimonios de la manera en que Dios se está moviendo en la vida de cada persona. Aún estás a tiempo de conectarte con nosotros y de empezar este reto de 40 días de fe creyendo por algo sobrenatural. Y hablando de la fe, en el día de hoy quisiera compartirte un mensaje acerca de la fe. Esa fe que se necesita para avanzar, esa fe que se necesita para seguir adelante, esa fe que tú necesitas para seguir luchando en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de que se levantan problemas, en medio de que se levantan obstáculos. Necesitas una fe que te permita ir, que te permita avanzar, que te permita seguir adelante, que te permita alcanzar tus metas, tus sueños, tu propósito, que te permita seguir adelante a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones, ¿verdad? Y quisiera que puedas leer conmigo en esta mañana el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 39. Hebreos, capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos los cobardes que se devuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Hablando en el libro de Hebreos de que nosotros no somos ningunos cobardes, ¿verdad?, que retroceden o que vuelven atrás, sino que somos personas valientes, personas que pueden seguir adelante a pesar de las pruebas, personas que podemos seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de lo grande que sea el obstáculo. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos esa capacidad de poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan los cobardes, a Dios no le agradan las personas cobardes, a Dios no le agrada que tú retrocedas, que en vez de avanzar, retrocedas. No, a Dios le agrada que tú puedas avanzar, que tú puedas seguir adelante, que tú puedas caminar, que tú puedas decir: tal vez estoy pasando por una situación difícil, tal vez estoy pasando por un momento difícil de mi vida, pero yo he decidido seguir adelante. Y muchas veces pensamos que ser cobardes, los jóvenes pensarán que ser cobarde tal vez es alguien que se aprovecha de otra persona porque está más pequeño, porque tiene menos edad, o tal vez en tu matrimonio podemos juzgar a aquel hombre que golpea a la mujer y tal vez digamos: ese hombre cobarde, ¿verdad?, capaz de pegarle a una mujer. Hay muchas formas de ser cobarde y una de ellas es retroceder. Una de las formas de ser cobarde es cuando emprendes algo, cuando empiezas algo y no lo terminas. Y no eres capaz de llegar hasta el final, sino que empiezas a retroceder, empiezas a retroceder, empiezas a retroceder. Y cada vez que estás dando un paso hacia atrás, estás diciendo: yo soy cobarde. Pero en Hebreos me está enseñando algo bien importante, y es que nosotros no somos los cobardes, los que se devuelven atrás y se pierden. Porque si algo causa la cobardía en las personas es que se pierden su sueño, pierden su propósito, pierden su ministerio, pierden su enfoque, empiezan a perder cosas en su vida. ¿A causa de qué? De ser cobardes. Pero Hebreos me enseña que yo no soy ningún cobarde, que yo soy valiente, que yo soy de los que se salvan por fe. ¿Y qué me garantiza a mí seguir adelante? La fe, ¿verdad? Creer en que yo no estoy solo, creer en que a pesar del problema Dios está conmigo, creer que a pesar de la circunstancia Dios está conmigo y me puede dar la victoria. Entonces Dios nos da el poder de la fe para no retroceder ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. La vida va hacia adelante, la vida no va hacia atrás. Y entonces, si yo empiezo a retroceder, estoy yendo en contra de la ley natural de la vida. La vida es algo que va en constante movimiento. El tiempo no se detiene, el tiempo no retrocede, el tiempo va hacia adelante, la vida va hacia adelante. Y entonces,
ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, yo no puedo retroceder. No importa la situación que se presente en mi vida, yo no puedo ser de las personas que retroceden. Tú no puedes ser de las personas que retroceden. Tú tienes que ser de las personas que avanzan. Y para avanzar necesitas fe. Para avanzar necesitas fe, ¿verdad? La fe es esa fuerza que te impulsa a seguir adelante. Es ese motor que te impulsa a seguir adelante, que te impulsa a decir, yo puedo, que te impulsa a decir, yo lo voy a lograr, que te impulsa a decir, yo lo voy a alcanzar. La fe es ese motor que te levanta cada mañana, ¿verdad? Y te dice, lo voy a lograr. Y tú puedes decir, lo voy a alcanzar. Y tú puedes decir, no importa cómo está la situación actualmente, yo creo que mi victoria está segura porque Dios está conmigo. La fe entonces te va a impulsar a ti a seguir adelante. Cada vez que intentas retroceder, cada vez que intentas dar un paso hacia atrás, vas a encontrarte con esa fe de avanzar. Esa fe que te va a decir, dale hacia adelante, camina hacia adelante, avanza, prosigue. ¿Por qué? Porque ahí cerca tal vez está tu bendición, tal vez está aquello por lo que has estado orando, por lo que has estado pidiendo, ¿verdad? Tal vez tienes peticiones que colocaste en tu muro y tal vez las personas crean que esas peticiones son imposibles, son muy difíciles de alcanzar, pero la fe te va a impulsar a creer, la fe te va a impulsar a orar, la fe te va a impulsar a seguir orando, a seguir clamando y a seguir creyendo por lo que Dios puede hacer en tu vida, por lo que Dios puede contestar, por lo que Dios puede responder. Entonces, la fe se convierte en ese músculo, ¿verdad? La fe se convierte en un músculo y el músculo se creó para usarse. Los músculos en tu cuerpo se crearon para usarse. La fe se creó para usarse. Tú puedes tener un músculo y eso no quiere decir que tengas fuerza. Tal vez puedas tener piernas y no las uses para correr. Pero la fe la fe se creó para usarse. La fe se creó para ser usada. Y en muchas ocasiones de nuestra vida no le damos uso a la fe. ¿Sí? Tenemos la capacidad de creer, tenemos la capacidad de tener fe, pero muchas veces no le damos uso a la fe. Muchas veces no usamos la capacidad de creer que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros. Tenemos que ser capaces de creer. La fe es una fuente inagotable, ¿sabes? La fe nunca se va a agotar, la fe nunca se va a acabar. La fe siempre va a estar disponible, va a estar accesible para aquellos que decidan creer, para aquellos que deciden confiar, para aquellos que tienen la valentía y la osadía de seguir adelante a pesar de. Un ejemplo claro es cuando tú estás en tu matrimonio, ¿verdad? Las personas que están casadas, que tienen un hogar, que tienen una familia, nadie dijo que casarse iba a ser fácil, nadie dijo que sostener un matrimonio iba a ser fácil, pero la fe, ¿verdad? La fe te va a ayudar a sostener tu matrimonio cuando llega la crisis, cuando llega un problema, cuando se presenta una situación en ese matrimonio, ¿verdad? Y entra en crisis y entra en angustia, entonces la fe te va a ayudar a seguir adelante a pesar de. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando tienes sueños, la fe te ayuda a creer por esos sueños, ¿verdad? Te ayuda a seguir caminando para alcanzar esos sueños. Es lo mismo cuando tienes proyectos, ¿verdad? Cuando tienes un proyecto como una empresa, cuando tienes un proyecto como tal vez que no sé, quieres un carro, estás emprendiendo un negocio, tal vez quieres alcanzar una relación, una u otra cosa. La fe te ayuda a alcanzar esas cosas. La fe te ayuda para que trabajes por esas cosas. Yo tengo que salir a trabajar por esas cosas. Yo tengo que levantarme a trabajar por eso que quiero lograr, a trabajar por mis sueños, a trabajar por mis proyectos, a trabajar por mi familia, a trabajar por mi hogar. Yo tengo que levantarme. Yo no puedo esperar en mi casa sentado o acostado, ¿verdad? En un mueble, en una cama, sentado en una silla, no sé, en una mecedora. No puedo quedarme quieto en casa. Tengo que entrar en movimiento. Tengo que entrar en acción. Tengo que trabajar para poder alcanzar mis sueños, para poder alcanzar mis proyectos, para poder sostener una familia, para poder sostener un ministerio, para poder sostener un propósito. Yo necesito levantarme, yo no puedo quedarme
sentado, yo no puedo quedarme acostado, yo no puedo quedarme quieto sin hacer nada, viendo cómo la vida va hacia adelante y yo me quedo en un lugar estático y yo me quedo sin nada que hacer. Yo tengo que salir adelante, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que sucede en el entorno. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Y peor aún, muchas veces somos nosotros mismos nuestro mayor enemigo. Y es ahí cuando la fe se convierte en un preservante para el alma. ¿Cómo así preservante para el alma? ¿Qué es un preservante o qué hace un preservante? Un preservante lo que hace es que alarga el tiempo de vida de algo, ¿verdad? Un preservante hace que un producto no se dañe, que un producto no caduque. Y el alma son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, la fe actúa, ¿verdad? Nos cuida de todo aquello que ataca nuestras emociones. ¿Cómo así? Muchas veces son nuestras emociones las que limitan a usar nuestra fe. Son nuestras emociones las que nos limitan, las que ponen limitaciones, las que ponen barreras. Somos nosotros mismos, ¿sabes? Muchas veces nuestro mayor enemigo o mi mayor enemigo soy yo mismo ante algunas circunstancias de la vida. Porque a veces el verdadero problema no proviene de afuera. El verdadero problema no es que me quedé sin empleo. El verdadero problema no es que perdí un negocio. El verdadero problema no es el coronavirus, que es lo que está de moda actualmente. El verdadero problema muchas veces soy yo mismo, ¿verdad? Porque no es lo que pasa, no es lo que sucede, no es lo que está aconteciendo, no es lo que me están diciendo, sino es cómo enfrento lo que está pasando. Cómo soy capaz de usar mi fe ante la situación que está pasando. ¿Cómo uso mi fe ante el problema? ¿Cómo uso mi fe ante la crisis? ¿Cómo uso mi fe ante un obstáculo? ¿Cómo estás usando tu fe? ¿Cómo estás usando tu fe? ¿Cómo estás usando tu fe en esta mañana? Y te quiero dar un breve ejemplo, ¿verdad? Hay niveles de fe. Hay niveles de fe. Si tú tienes esta sombrilla en medio de una tormenta, puede que tal vez, si la tormenta está un poquito quieta o está un poquito débil o está lloviznando, tal vez esta pequeña sombrilla te pueda proteger. Tal vez esta pequeña sombrilla puede permitir que no te caigan algunas gotas, pero cuando se presente una gran tormenta en tu vida, esta sombrilla va a empezar a temblar. Esta sombrilla, el viento la va a empezar a jalar, el viento se la va a empezar a llevar y te aseguro que te vas a mojar. Te aseguro que te vas a mojar. Entonces, tienes la otra opción y es la capacidad de usar tu fe a este nivel, ¿verdad? La capacidad de protegerte de esos comentarios, la capacidad de protegerte de lo que está sucediendo, la capacidad de protegerte de aquel problema, la capacidad de protegerte ante X o Y situación. Puedes usar este tipo de protección. Puedes usar esta clase de protección, una fe que te protege, una fe que es más grande, una fe que tiene este tamaño para cuidarte de la crisis, para cuidarte de la enfermedad, para cuidarte de la ruina, para cuidarte de la miseria, para cuidarte de tantas cosas. Tienes la capacidad de poder desarrollar esta fe, ¿sí? La fe es para vivir. La fe es para vivir, la fe se hizo para soñar, la fe se hizo para creer, la fe se hizo para dormir. Hay personas que no tienen fe y no pueden soñar. Hay personas que no tienen fe y ya dejan de creer por sus sueños, por sus proyectos. Hay personas que ni siquiera pueden dormir porque no tienen fe, porque no tienen la suficiente fe o la fe necesaria para protegerse de los ataques que muchas veces van a lanzar en nuestra contra. La fe se hizo para vivir y muchas personas pierden las ganas de vivir, pierden la esperanza de seguir adelante. ¿Por qué? Porque pierden su fe. Pierden su fe, ¿verdad? Comenzaron algo, comenzaron un proyecto con una fe, ¿verdad? Comenzaron con ganas, comenzaron con ánimo, comenzaron creyendo de que ese era el negocio del año, de que ese era la empresa del futuro, de que ese emprendimiento te iba a salir adelante, de que esa carrera era la adecuada, pero
Cuando empezaron a llegar las circunstancias, cuando se empezó a poner un poco difícil, cuando se empezó a traer problemas, cuando empezaron a llegar los problemas, tu fe fue decayendo y pasó de estar en un gran tamaño a pasar a un tamaño pequeño. Entonces, el alma es peligrosa, las emociones son peligrosas, los sentimientos son peligrosos, porque muchas veces el alma se convierte en un virus que mata mis sueños, mata mis propósitos, mata mi hogar, mata mi familia, mata mi vida. Cuídate de las emociones, cuídate de lo que está sucediendo a tu alrededor, de lo que está sucediendo en tu entorno, de lo que sucede en el exterior. Cuídate de lo que está pasando afuera y empiézate a preocupar por lo que está sucediendo dentro de ti. Que en este día puedas decir: Señor, ayúdame a que mi fe se desarrolle, a que mi fe empiece a crecer, a que mi fe empiece a aumentar. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo estás enfrentando las dificultades? Debes adquirir un nivel de fe que te permita sostener tus proyectos, que te permita sostener tu matrimonio, que te permita sostener tus hijos, que te permita sostener un hogar, que te permita sostener una carrera, que te permita sostener un emprendimiento. Debes desarrollar un tipo de fe que pueda permitirte alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Cuando crecen tus sueños, también crecen las dificultades. No es lo mismo ser joven, ¿verdad? Y estar en la universidad y vivir con mis papás, o vivir con papá, o vivir con mamá. No es lo mismo cuando ya terminas tu universidad y te casas. Las dificultades empiezan a crecer. No es lo mismo, ¿verdad?, casarse y vivir en tu casa y tener que pagar entonces los servicios. No es lo mismo cuando ya te casaste, tienes tu casa, tienes un empleo, empiezan a llegar las deudas, empieza a llegar el carro, empiezan a llegar ciertas cosas que tú quieres, que tú pediste, que tú anhelabas, ¿verdad? No es lo mismo cuando ya entonces le añades hijos. Las dificultades empiezan a crecer. Cuando el sueño es más grande, las dificultades también son más grandes. Y lo que me va a ayudar a mí a sostener mis sueños, a sostener mis propósitos, a sostener mis metas, a sostener mi hogar, mi familia, mi matrimonio, a sostener cada cosa que Dios me ha dado, va a ser el tamaño de la fe que tenga, el tamaño, el nivel de fe que estoy usando. Sabes, yo no puedo pretender sostener mi hogar, sostener mi familia, sostener todas las cosas que Dios me ha dado, un ministerio grande, una empresa grande, ¿verdad?, un hogar, un carro. Yo no puedo pretender sostenerlas con este mismo nivel de fe. Tal vez este nivel de fe, este paraguas pequeño, este nivel de fe te alcanzó para estar en la universidad, te alcanzó para estudiar, te alcanzó para conseguir un empleo, pero tú no puedes vivir toda tu vida con este nivel de fe. No puedes vivir toda tu vida o pretender vivir toda tu vida con ese mismo nivel de fe, ¿verdad? Tu fe tiene que desarrollarse, tu fe tiene que ir en crecimiento, tu fe tiene que ir aumentando cada día para que puedas sostener lo que Dios te dio. Tienes un muro de peticiones y eso está muy bien. Tienes un altar y estás orando por esas peticiones y eso está muy bien, pero tú tienes que empezar a desarrollar la fe necesaria para poder sostener cada una de esas peticiones, para poder sostener cada uno de esos sueños, para poder sostener cada uno de esos proyectos, para poder sostener un hogar, una casa, una familia. Para poder sostener las cosas que estás pidiendo, necesitas alcanzar cierto nivel de fe. Ahora, te preguntarás, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que mi fe crezca? ¿Cómo hago yo para que mi fe aumente? ¿Cómo hago yo para desarrollar la fe? Entonces, es muy sencillo. Quisiera que puedas leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si tú analizas bien lo que dice en Primera de Pedro, cuando inicia el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sabes, la fe es la que te va a permitir a ti protegerte cuando llega el momento difícil. La fe es la que te va a permitir a ti protegerte cuando
llegan esos momentos en los cuales piensas que ya todo está perdido. Cuando llegan esos ataques, la fe es la que te va a permitir a ti, a través de la fe o mediante la fe, Dios va a poder manifestar el poder que te va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? No es el poder de Dios el que está limitado, sino que mi fe puede limitar el poder de Dios. Mi fe es la que puede limitar o no a que Dios haga algo. Tu fe es la que puede limitar a que Dios haga un milagro en el día de hoy en tu vida, a que Dios se pueda mover en estos 40 días de fe en tu vida. ¿Sabes? Dile a la persona que está ahí a tu lado, tengo que desarrollar la fe. Si estás ahí en tu casa, dile a esa persona que tienes ahí a tu lado, ¿verdad? Dile, vamos a desarrollar fe. Necesitamos desarrollar fe. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Se estarán preguntando. La fe se desarrolla a través de los procesos. A través de los procesos, ¿sí? A través de cada proceso que yo paso en mi vida, yo desarrollo fe. Los procesos son como las pesas, ¿sí? Cada vez que yo levanto pesas, cada vez que levantamos pesa, estamos adquiriendo fuerza en nuestros brazos. Estamos adquiriendo fuerza en nuestros brazos. Y entre más hago ejercicios y entre más levanto pesas, más me estoy poniendo fuerte. Así mismo es la fe. Mientras más la usas, mientras más procesos tienes, mientras más procesos atraviesas, tu fe va a ir creciendo. Tu fe va a ir aumentando. Tu fe va a ir de un nivel pequeño a un nivel más grande. Pero no puedes pretender que tu fe crezca si no pasas a través de los procesos. Y yo sé que a muchos les está chocando esto en ese momento, porque no nos gustan los procesos, no nos gusta atravesar desiertos, no nos gusta cuando suceden cosas difíciles de nuestra vida, no nos gusta atravesar un proceso. Pero va a ser el proceso el que va a desarrollar la fe que voy a necesitar para sostener mis sueños, para sostener mis propósitos, para sostener mis proyectos, para sostener mi hogar, mi familia, mis hijos. Va a ser la fe. Y para desarrollar la fe necesito más procesos. ¿Sabes? En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, vemos un pasaje bien interesante donde Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y quisiera que puedas grabarte esas palabras en esta mañana: para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabes? Vemos en este pequeño versículo, en esta pequeña historia de la Biblia, que Jesús se puede acercar donde Pedro y le dice: Pedro, Satanás ha venido delante de mí y le ha pedido permiso a Dios para tocarte. Y yo me imagino que Pedro, ¿verdad?, estaba tranquilo, se sentía seguro, porque él caminaba con Jesús, él andaba con Jesús, él sentía protección porque estaba con Jesús. Lo gracioso de esto es que Jesús le dice: tranquilo, tranquilo, yo le di permiso de que te tocara. Tú te puedes imaginar la cara de Pedro en ese momento de su vida. ¿Cómo vas a permitir que me toque, Jesús? ¿Cómo vas a permitir que me toque, Señor? ¿O cómo vas a permitir que me haga daño? ¿Cómo vas a permitirlo? Jesús le dijo: tranquilo, yo le voy a permitir que te toque, pero desde ya estoy orando para que tu fe no falte. Desde ya estoy orando para que tu fe se mantenga firme. Desde ya Jesús le dijo: yo estoy orando para que cuando Él quiera venir a tocarte, tu fe pueda estar intacta, tu fe pueda estar firme, tu fe no te falte, para que cuando Él te quite el carro, tu fe no te falte, para que cuando tal vez Él te quiera quitar la casa,
tu fe no falte, para que cuando Él quiera venir y destruir tu familia, tu fe no falte, para que cuando Él quiera venir y tocar tus sueños, tu fe no falte. ¿Sabes? Jesús no oró para que Pedro no pasara procesos. La oración de Jesús no fue para que el diablo no tocara a Pedro. La oración de Jesús fue para que la fe no le faltara a Pedro. Pedro tenía que pasar el proceso y tenía que tener fe para sostenerse. Tenía que tener fe para sostenerse. La vida fue diseñada para vivir bajo procesos. Esta vida que va hacia adelante, que no va hacia atrás, fue diseñada para vivir bajo procesos. Y si tú entraste en un proceso de tu vida, no te amargues, no te aflijas. Hoy empieza a creer y empieza a tener fe, porque Dios se va a manifestar de una forma especial, se va a manifestar como nunca antes se había manifestado, porque Dios te va a sostener en medio del proceso. ¿Sí? Yo no puedo escoger los procesos. Yo no puedo decidir entrar o no a un proceso. ¿Sabes? Los procesos muchas veces te van a escoger. Los procesos van a llegar. Los procesos se van a meter en tu vida como un infiltrado. Van a entrar. Los procesos son parte de nuestra vida y tenemos que aprender a vivir con los procesos. Lo mejor de esto es que cada vez que yo paso un proceso, me hago mejor. Cada vez que atravieso un proceso, soy mejor. Cada vez que entro a un proceso, sé que al final de ese proceso voy a ser una mejor persona. Que al final de ese proceso Dios tiene algo grande preparado para mí. Que al final de ese proceso voy a ver a Dios moverse de una forma sobrenatural. ¿Sabes? Cuando a José Dios le da el sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Cuando José tiene ese sueño de que va a ser una persona grande, que Dios le dice, te voy a poner en un gran lugar y tus padres y tus hermanos se van a tener que inclinar delante de ti. El sueño estaba bonito, el sueño estaba chévere, el sueño, yo quisiera tener ese sueño. El sueño pintaba espectacular, pero José no llegó a ser lo que fue de la noche a la mañana. Tuvo que pasar ciertos procesos en su vida. Tuvo que pasar el ser vendido por sus hermanos. Tuvo que pasar ser despreciado, odiado por sus hermanos. Tuvo que pasar a ser un esclavo. Tuvo que pasar a estar en una cárcel. Tuvo que pasar procesos en su vida que lo fueron formando, que lo fueron preparando. ¿Para qué? Para alcanzar ese sueño que Dios le había mostrado. Para poder lograr lo que tanto quería. Tuvo que pasar un proceso. Si estás pasando un proceso en tu vida, no te amargues. Si estás pasando un proceso en tu vida, no te frustres. Dale gracias a Dios por el proceso, porque te va a hacer mejor. Te va a hacer mejor de lo que antes era. Te va a formar para ser alguien mejor. Y voy terminando, ¿verdad? La fe desarrolla en mí convicciones para enfrentar las decisiones que tomo en la vida. Hay muchas personas que no se atreven a tomar decisiones por falta de fe. Hay muchas personas que no se arriesgan a hacer algo por falta de fe. Quisiera que hoy pudieras arriesgarte a tomar decisiones, a enfrentar decisiones. Que hoy puedas alcanzar un nivel de fe, que puedas decirle a Dios, Señor, dame un nivel de fe con el cual yo pueda ser capaz de enfrentarme a cualquier circunstancia, que yo pueda ser capaz de enfrentarme a cualquier crisis. Dame esa fe necesaria. ¿Sabes? Cuando Pedro estaba en esa gran tormenta, ¿sí?, que azotaba la barca, él tomó una decisión. Él le dijo, Señor, manda que yo vaya. Manda que yo vaya. Él tomó la decisión de salir de esa barca y de caminar sobre las aguas. Se arriesgó. Tomó su decisión. Tuvo fe para caminar. Tuvo fe para hacerlo. Tuvo fe. Y aun cuando se estuvo hundiendo, ¿sabes quién estaba ahí para sostenerlo?
Jesús estaba ahí. Jesús extendió su mano para sostenerlo. Jesús le dijo, tranquilo, ven, yo soy contigo. Porque a Dios le agrada que seamos capaces, que seamos valientes, que nos atrevamos a tomar decisiones. Y Él va a estar ahí para sostenernos. Él va a estar ahí para sostenernos. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Por eso, decláralo hoy ahí en tu casa o en cualquier lugar que nos estás mirando. Decláralo. Declara que la victoria es tuya. Declara, la victoria es mía. La victoria es mía. No te sientas derrotado o derrotada. Hay una victoria que te está esperando. ¿Sabes? El peor momento de tu vida va a ser la mejor historia que algún día vas a contarle a aquellos que te van a admirar. Lo que estás atravesando en estos momentos de tu vida, ese momento difícil, ese proceso difícil, ese que tanto reniegas, ese que tanto criticas, va a ser el mejor momento de tu vida. Va a ser la mejor historia que tú le vas a contar a tus hijos, a tus nietos, a tus discípulos. Vas a tener una gran historia que contar. Pero si no sucede nada en tu vida, si no pasa nada en tu vida, no vas a tener nada que contar. No vas a poder contarle a nadie lo grande, lo maravilloso que es Dios, lo poderoso que es Dios. No vas a tener una gran historia que contar. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Y con eso termino. Ninguna prueba, ningún proceso, ninguna situación, ninguna crisis que estás atravesando en este momento, Dios la colocó en tu vida pretendiendo destruirte. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por un proceso, Dios así lo quiso para sacar lo mejor de ti, para sacar esa fe que está dentro de ti, para desarrollar esa fe que está dentro de ti, para que algún día puedas contarle a tus hijos, a tus nietos, a las personas que te siguen, lo grande que Dios hizo en tu vida. Si hay un hombre en la Biblia que fue capaz de soportar distintos procesos y distintas pruebas, fue Job. Y a causa de que en medio de sus procesos, él no renegó a Dios, él no criticó a Dios, él no le echó la culpa a Dios, en medio de que se quedaba sin familia, en medio de que se quedaba sin empresa tal vez, sin ovejas, en medio de que perdía cosas en su vida, en medio de que una enfermedad lo azotaba, él no perdió la fe. Y por eso Dios lo pudo recompensar. Y por eso Dios le devolvió el doble de lo que tenía. En esa mañana Dios lo va a hacer en tu vida. Y en esa mañana Dios lo va a hacer contigo. Él te va a devolver el doble de lo que tal vez habías perdido. Él se va a manifestar como nunca antes se había manifestado. Si hoy decides creer, si hoy decides confiar, si hoy decides aumentar, desarrollar la fe en tu vida para poder sostener cualquier crisis que puedas atravesar. Te damos las gracias por haberte conectado con nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que cada domingo te conectes, que cada domingo te sintonices, que cada domingo estés ahí en familia, que cada domingo estés ahí escuchando una palabra de fe que te impulse a seguir adelante. Y por eso estamos en 40 días de fe. Así que atrévete a creer y únete en este tiempo donde Dios se va a mover de una forma especial en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Gracias, bendiciones.